¿Está Mariana por aquí? Dale, Mariana, dame esos 5, dice en inglés. Dale un fuerte aplauso acá, Mariana. Mariana expresó su testimonio, y una de las cosas que compartía es cómo es que a través de la iglesia ella experimentó el amor de Dios. Y es que creo que eso es lo que muchos de nosotros buscamos cuando vamos a una iglesia, el poder experimentar el amor de Dios a través de esa congregación, la verdad. Y el asunto es que aunque pareciera que es fácil, en realidad en ocasiones es bastante complicado. Tanto así que fue un reto para un grupo de creyentes, una comunidad de fe, una iglesia en el primer siglo, que por más que ellos querían demostrarse el amor mutuo como congregación, había un reto para ellos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy bajo este título que le he dado al sermón: una iglesia que ama. Alguien diga conmigo: una iglesia que ama. Así que vamos a ver qué es lo que dice Juan respecto a una iglesia que ama y qué relación tiene eso con usted y conmigo, que formamos esta congregación llamada Costa Road en español. Así que estamos listos para este mensaje. Como siempre lo digo, responda con un fuerte amén. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 11. Es ahí en donde me quiero enfocar. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 11. Dice lo siguiente: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama es un hijo de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En este consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Decía que el título del sermón se llama Una iglesia que ama. Y es que hoy es quinto domingo del mes y solamente hay unos cuantos quinto domingos en el mes durante todo el año. Creo que hay como cuatro veces en el año donde hay un quinto domingo. Y cada vez que hay un quinto domingo, nuestro servicio es diferente. Si usted nos está visitando por primera ocasión, se va a dar cuenta que este tipo de servicio no es el que comúnmente tenemos el primero, segundo, tercer y cuarto domingo del mes. Lo que hacemos en el quinto domingo del mes es celebrar que somos una iglesia, y lo hacemos a través de diferentes cosas: bautismos, como lo ven de este lado, recepción de nuevos miembros, los niños. A ver, ¿dónde están los niños? Aquí. A ver, hagan un grito de niños. ¿Dónde están los niños? Aquí. Y también tenemos a los adolescentes acá con nosotros. ¿Dónde están los adolescentes? Levánteme la mano por allá. Ahí está. Porque lo que buscamos en el quinto domingo del mes es que el sermón celebre lo que es ser la iglesia, una iglesia multicultural y multigeneracional. Y el sermón, en cada vez que hay quinto domingo del mes, tiene un destello de lo que es ser la iglesia. Siempre conecto el sermón de un quinto domingo del mes con algo que tiene que ver con la iglesia. Y el día de hoy voy a hablar de lo que es una iglesia que ama. Para eso es que nos dirigimos a la primera carta de Juan, en donde el pasaje que leímos es parte de una epístola. Diga conmigo: epístola. Epístola. No pistola. Epístola. Una epístola era o es una carta escrita a la iglesia. Y como cada carta del Nuevo Testamento, la carta tenía un motivo, un propósito por el cual fue escrita. Era para enseñar algo. Y en este caso, la carta de Primera de Juan fue escrita para la iglesia. Y lo vemos cuando leímos el pasaje de Primera de Juan 4:7, en donde dice: queridos amigos,
sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Dice palabra amigos, si vamos al original griego, no se traduce como tal. Amigos es más que nada por una frase muy coloquial que podemos utilizar el día de hoy. Pero la palabra que usted encuentra en el original griego es amados. Amados. Una versión en inglés le llamaba brothers and sisters, hermanos y hermanas. ¿Cuántos de ustedes no han ido a una iglesia y la manera en que la gente se habla en la iglesia es como hermano y hermana? Ah, aquí está la hermana Luisana y acá está el hermano Martín. Es como muy común. ¿Alguno de ustedes ha habido de esas iglesias en donde se llama? Y es porque se conecta con lo que es el original, amados. Y solamente este término, amados, se utilizaba cuando la gente se refería a la gente de la iglesia. Por eso esta carta va dirigida únicamente a la gente de la iglesia. Por eso dice queridos amigos o queridos amados, otra versión sería. Es para esa audiencia. Ahora, algo interesante que encontramos en la primera carta de Juan es que esta epístola es conocida como la epístola del amor, porque trata del amor. Solamente en 2 ocasiones en toda la Biblia, aparece la frase Dios es amor. Y esta frase, Dios es amor, que aparece 2 ocasiones en toda la Biblia, aparece únicamente en una carta. Dígame usted, ¿en qué carta ustedes creen que aparece esta frase? En la carta de Juan. Porque es la carta o la epístola del amor. El asunto es que cuando Juan escribió esta carta, la escribió en medio de un conflicto que la iglesia estaba atravesando. Era un conflicto doctrinal. Se estaba levantando otra nueva fe y los creyentes de la iglesia entonces empiezan a dividirse entre creer en esta fe de Jesucristo y la fe que están haciendo, esta nueva fe. Llega al grado en que esta división dentro de la iglesia empieza a traer mucha discordia, mucha fricción. Y los hermanos y hermanas, los amados y las amadas empiezan a tratarse mal, a no verse bien y dejan sobre todo de demostrarse amor. Entonces, ese era un problema, porque el conflicto que había surgido los estaba llevando a odiar, pero Juan dice, Dios los puede llevar a amar. ¿Estamos aquí? Entonces la instrucción, ámense unos a otros, aparecen en 7 ocasiones en la primera carta de Juan, segunda y tercera carta de Juan. Juan quería que su audiencia, que la iglesia se amaran unos a otros. Independientemente que tuvieran conflicto, Juan dice, ámense unos a otros como creyentes. Entonces, lo que encontramos en la primera carta de Juan es que esta carta no habla necesaria o no se enfoca meramente en amar al prójimo, como otros pasajes de la Biblia. La distinción en Juan es ámense entre ustedes como creyentes. ¿Ya me está siguiendo usted? ¿Nota la diferencia? No es que Juan no quiere que no amemos al prójimo, no, si él quiere que amemos al prójimo, pero la preocupación de Juan es, hay un conflicto dentro de la iglesia, hay que aprender a amarnos entre nosotros como creyentes, como hermanos y como hermanas en Cristo. ¿Estamos aquí? Ese es el argumento de Juan cuando escribió primera carta de Juan. Ese es el enfoque de Juan. Dice Juan capítulo 4, versículo 9 y 11, lo leímos hace rato. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo. Dios mostró, ya que nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Porque Dios es amor, no orgullo, no rencor, porque Dios no es resentimiento, porque Dios no es falta de perdón. Hay alguien que tenía que haber dicho amén en una de estas definiciones.
Porque Dios no es coraje, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Juan le está diciendo, entonces vayan a la fuente de amor y reciban de esa fuente de amor el amor que necesitan para amarse mutuamente. Dice Juan, entonces capítulo 4, versículo 9, Dios mostró cuánto amor nos da. Porque amor es demostración, no solamente conversación. Ser la iglesia, entonces significa amarnos mutuamente. Pastor, pero no es de mi país. ¿Y quién le está preguntando si eso no es de su país? Pastor, es que no tenemos los mismos intereses. La Biblia no habla que tenemos que amar al prójimo si compartimos los mismos intereses. La Biblia es clara y dice, ámense mutuamente unos a otros como congregantes. ¿Estamos acá? De eso se trata el amor. El amor es demostración, no solamente conversación. ¿Cuántos conocen este dicho? Mucho tilín, tilín y nada de paletas. A ver, ¿ustedes son colombianos? Sí, ¿verdad? ¿Esto es común en otros países o no? En unos, ¿verdad? Hay como un conflicto ya en la iglesia. Pero tenemos que aprender a amarnos, aunque no compartamos los mismos dichos. Mucho tilín, tilín y nada de paletas. Refiriéndose a que hace mucho ruido, pero al final no hace nada. ¿Conocen personas así? Que hablan mucho, pero hacen poco. Es decir, de nada sirve que andemos diciendo que amamos si no lo demostramos. De nada sirve que andemos cantando y diciendo y hagamos ruido de que amamos, pero eso solamente se queden en palabras y no en acciones. ¿Estamos acá? Por eso demuestre el amor de Dios a todo mundo. Como iglesia queremos demostrar el amor de Dios a todo mundo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares. Pero Juan diría, demuestra el amor de Dios también, no te olvides de los que están en la familia de la fe. Ahí es donde entonces Juan dice, demuestren el amor de Dios, pero también a los de adentro, a los que están aquí, parte de la iglesia, a los amados, a las amadas, a los hermanos y hermanas en Cristo. ¿Quieren confession time? En el 2014 tuve la oportunidad de ir a Waco, Texas, aquí está muy cerquita, a un viaje misionero, no misionero, era más bien un viaje misionero académico como parte de mis estudios de maestría ministeriales. Y fuimos a este lugar porque la iglesia se llama la iglesia debajo del puente. Se llama The Church Under the Bridge. Y literalmente es una iglesia debajo del puente. Okay. Vean nada más. Cada domingo montan el escenario, sacan los instrumentos, los ponen y dirigen a toda la congregación. ¿Dónde está el grupo de alabanza? Imagínense hacer eso cada domingo. Cada domingo. Fuimos ahí de jueves a domingo en la mediodía. Y me impactó tanto porque todo está en función de lo que esa iglesia hace durante la semana, el ministerio que tiene durante la semana. Pero todo el mundo nos decía, pero esperen a que llegue el domingo. Porque el trabajo de esta iglesia es hacer mucho trabajo con los necesitados, con los vagabundos, con la gente que está en necesidad. Pero siempre nos decían, espera a que llegue el domingo. Es totalmente diferente a lo común que tú tienes en mente cuando vas a la iglesia. Y para nuestra sorpresa es que entonces llegó el domingo y todos de que bueno, pero es que, ¿cómo que iglesia debajo del puente? Pasamos por esa intersección y no vimos nada. Dice, no, aquí es donde va a ser la iglesia el domingo. Y en nuestra mente, pero ¿cómo?
Llegó el domingo y entonces al llegar estaba ya todo montado y ahí conocí a un chico, se llama Benny. Y Benny nos contaba la historia, es un vagabundo. Y Benny nos contaba la historia sobre por qué él continuó asistiendo en esta iglesia. Dice, como vagabundo fui a muchas iglesias y no me aceptaban. Con el trato de la gente no me hacían sentir parte de. Pero cuando yo vine aquí a esta iglesia, no solamente a través del tipo de servicio de adoración y lo que decía la gente desde la plataforma, pero el trato de la gente me hizo sentir, y esas fueron sus palabras, el amor de Dios a través de la gente. Mi sorpresa era que entre la gente que usted ve sentada ahí, hay multimillonarios. Ahí es donde va a congregarse Magnolia. No sé cuántos de ustedes conocen a esa influencer en Waco. Tiene su negocio muy bonito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chip y Joanne, ¿verdad? Y ellos van ahí, apoyan mucho este ministerio. Ve usted abogados, doctores sentados al lado de un homeless, de un vagabundo, abrazándose. Es increíble la imagen en ese momento. Y entonces Benny, como homeless, como vagabundo, nos decía, fue el trato de la gente lo que me hizo sentir el amor de Dios. Costa Road, esa es mi oración y ese es mi deseo para nosotros como iglesia. Que usted venga por primera vez o que sea regular, sea miembro o no miembro, que usted pueda decir, wow, cada vez que voy a Costa Road siento el amor de Dios de la gente. Cada vez que interactúo con gente de Costa Road, no solamente en el edificio, sino fuera del edificio, puedo sentir el amor de Dios a través de la gente. Ese es mi deseo para nosotros, porque cuando demostramos el amor de Dios mutuamente, algo pasa en el interior. Algo pasa cuando venimos a la iglesia o cuando vemos a un hermano o hermana que nos sonríe y nos da el abrazo. Si veníamos desanimados, alivia y levanta el espíritu. Si tuvimos una semana muy pesada, muy difícil, muy cargada y llegamos a este lugar y la persona de hospitalidad nos recibe con un gran abrazo y le dice, bienvenidos a casa. Eso viene y nos da esperanza de que podemos continuar en la vida. Cuando estamos atravesando por una situación desesperanzadora, pero sentimos el amor del prójimo, entonces eso cambia el resto de nuestro día. Luisana, la coordinadora del Ministerio Infantil, decía hace unos momentos con los niños que nuestra vida es como esa fruta, como ese jardín, como esa semilla, en el que si nosotros aprendemos a sembrar amor hacia el hermano y la hermana, va a cosechar amor del hermano y de la hermana. Es tan importante, Costa Road, que aprendamos a sembrar amor entre nosotros para que podamos cosechar amor entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente. Si alguien dice, amo a Dios, pero odio a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Para que el mundo crea allá afuera que Dios es amor, tenemos que demostrarlo primeramente aquí adentro. Y hasta mi último día en esta iglesia, yo voy a motivarlos, exhortarlos, alentarlos a que podamos aprender a demostrarnos el amor entre nosotros como congregación. ¿Sabe? Porque no todas las iglesias son perfectas. Las iglesias no son perfectas.
Todas las iglesias, la iglesia del primer siglo tenía conflictos entre ellos, problemas entre ellos. Aún así, Juan les dice, ámense mutuamente. Hasta la fecha de hoy, en cualquier iglesia que usted vaya, hay conflictos, hay problemas. Hasta la fecha de hoy. Como pastor en todos estos años, es bien interesante que he tenido personas que en una ocasión me han dicho, pastor, es que me voy a ir porque me peleé con fulanita de la iglesia o porque me decepcioné de fulanito. Voy a ir a otra iglesia donde no pase eso. Right, yeah. No, la iglesia es imperfecta porque usted y yo somos imperfectos. La iglesia no ama porque usted y yo no amamos. La iglesia ama porque usted y yo amamos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, como iglesia no somos perfecta. Y quizás alguien de nosotros durante todo este periodo ha experimentado que a lo mejor no se demostró el amor de Dios uno del otro. A lo mejor, no sé, estoy hablando en voz alta. A lo mejor alguno de nosotros dijo, wow, eso la verdad que hizo fulanita o hizo fulanita no significó el amor de Dios, que me demostró el amor de Dios. No, estoy hablando hipotéticamente de varias cosas, que es muy común en cualquier grupo, tanto en una iglesia como en cualquier grupo. Chismes, que es muy común, ¿no es cierto? Malos entendidos, ¿cierto? Malos entendidos. Traición, ¿verdad? Traición. Malagradecido. Todo esto es parte normal, desafortunadamente, de quiénes somos nosotros y cuando interactuamos con otras personas. Pero como pastor, mi deseo definitivamente es que a pesar de que esas cosas van a existir, porque es parte de nuestra naturaleza, que nos esforcemos en que como iglesia aprendamos a amar al prójimo y a nuestros hermanos y hermanas. Eso no significa que el chisme, que los problemas van a desaparecer de la congregación totalmente. No, pero lo que sí les puedo garantizar, mientras que yo sea el pastor de esta iglesia, va a haber más amor que eso. Y si algo sucede entre algún conflicto, muy seriamente yo voy a hablar con los líderes para que entonces se clarifique ese conflicto, porque lo que tenemos que demostrarnos como congregación es amor. ¿Cómo el mundo va a creer si no nos amamos nosotros aquí adentro? Juan entonces les escribe y les dice, ámense mutuamente, demuéstrense el amor. Nuestra visión como iglesia es compartir el amor de Dios para ser discípulos que sirvan a todos. Está en nuestra visión. Como congregación, nuestro deseo, nuestra visión es compartir el amor de Dios. Porque al final de todo, Costa Road, el amor es demostración. No solamente conversación. Así que quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies en esta hora.